En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Bien, Luis, seguís en contacto con nosotros, ¿no? Si estás ahí. Sí, hoy me han hecho trabajar mucho. Hoy estamos desde temprano encima. Prácticamente hablar de las medidas del gobierno hoy no se puede hacer si no tomamos en cuenta dos cuestiones. Una básica, venimos hablando, vos hiciste mención en el bloque anterior sobre las elecciones, o sea, sin tomar el proceso electoral no se entenderían bien estas medidas, pero tampoco se entenderían bien sin tomar en cuenta el profundo desastre que está metiéndose la clase obrera y los sectores populares en la Argentina a raíz de este desastre de gobierno que estamos teniendo en el último tiempo. O sea, ¿qué quiero decir? Son dos cosas que interactúan, una y la otra. Ahora, dicho esto, también hay que aclarar que nosotros lo veníamos diciendo antes de las PASO, pero sobre todo a partir del triunfo en las PASO, el visitante de tus sueños anoche, Milei, venía siendo el centro, el que ocupaba el centro del ring, el que repartía desde ahí y el que mandaba en la política argentina, aún sin haber ganado, pero ya teniendo el aval del resultado electoral de las PASO. Esta semana, a partir de las medidas del superpresidente, porque no sabemos qué ha dicho, si Fernández ha dicho algo de las medidas que tomó Massa, el gobierno nacional parece haber recuperado parte de ese centro del hipotético, simbólico del ring, y puso en aprieto sobre todo el sector de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que hoy parece totalmente desteñido en esta pelea hacia un posible balotaje y la presidencia después. La primera medida que tomó es el impuesto, es prácticamente hacer desaparecer la cuarta categoría del impuesto a la ganancia, aquella que confiscaba parte del sueldo de los trabajadores, que es una pelea muy vieja que viene dando el movimiento obrero y de izquierda. Si tenemos que recurrir a algún antecedente, tendríamos que irnos, por ejemplo, a febrero del 2006, a aquella pueblada de Las Heras en Santa Cruz, que terminó con la muerte en la pueblada del policía Sayago, que terminó con muchos petroleros presos, con 4 condenados a cadena perpetua. No ha sido efectivizada todavía la medida, por suerte, por la misma lucha popular que se ha mantenido, pero que terminó con esas causas, y en realidad estamos hablando del 2006, del gobierno de Néstor y Cristina. Y recordemos que Cristina defendió este impuesto a las ganancias cuando dijo que era una forma de redistribuir la riqueza, con un cinismo absoluto, esto hay que decirlo, porque era redistribuir las riquezas de los que tenían un poquito para los que no tenían nada, sin tocar a los que tienen casi todo. Entonces, este avance que produce Massa sobre casi la desaparición de esta cuarta categoría, llevándola a un nivel tan alto que difícilmente entre algún asalariado común. En todo caso, habrá que investigar más de fondo cómo va a cubrir ese 0,5, 0,6% del PBI que ingresaban por la recaudación de este impuesto. Lo primero que salta a la vista no es que van a poner un impuesto a las ganancias a los que más ganan, ni a las grandes empresas, ni nada por el estilo, sino que Massa habría sacado un decreto también que grava las importaciones del 7,5%, con lo cual, según el ministro, que ahora se dio cuenta que el trabajo no es ganancia, pero aplicarle un impuesto al trabajo importado, como dice él, es de alguna manera trasladarlo a los precios de lo que pagamos todo en la Argentina. Bueno, esta es una historia, lo cual mete en un brete también mandando la ley al Congreso, porque Juntos por el Cambio hizo campaña. Recordemos, Macri gana en parte las elecciones del 2015 haciendo campaña de que iba a sacar este impuesto contra Cristina, que decía que no había que sacarlo. Ahora tiene la oportunidad de votar en el Congreso la eliminación de esta cuarta categoría y no lo van a hacer porque justamente quedan entrampados en este proceso electoral del que hablábamos al comienzo. Junto con eso, dándose cuenta de que el gobierno, que esta medida era importante, pero afectaba, en todo caso beneficiaba a un grupo no tan importante, 1 millón y pico
de trabajadores, sacó la medida de la reducción o la devolución de parte del IVA, no la eliminación en este caso, lo cual sería también un hecho a considerar, pero paliativo de este tipo, junto con todo esto que se conoce, el índice de inflación. Y ahí te la dejo, Luis. Sí, y de lo que decís es así, inclusive marcar algunas pequeñas cositas sobre eso, ¿no? Porque la eliminación del impuesto a la ganancia, obviamente que estamos estamos en contra del impuesto a la ganancia, impuesto al salario, pero vos fíjate que asume a quienes, en la cuarta categoría, quienes ganan hasta 1.700.000 pesos. Pero también esto demuestra cosas que nosotros venimos marcando, que es la profunda fragmentación social, porque un empleado de comercio gana 220.000 pesos, ¿no? Sí. Un estatal gana 300.000 pesos. Hemos visto los sueldos de los docentes en distintas provincias y los sueldos miserables que son. Entonces, también para un gran sector, esto es, qué sé yo, es como ver un plato volador, es una cosa totalmente ajena y evidentemente tiene esta intención de shock electoral. Pero claro, de pronto nos encontramos con el 12 y pico por ciento, 12,8% de inflación y un 15% en los alimentos, que además, como charlamos ayer, es un poco mentiroso porque toma en el punto de alimentos un paquete general, pero no lo de primera necesidad. Ayer hacíamos un listado, qué sé yo, 1.100 pesos el kilo de azúcar, 600 pesos, entre 600 y 800 pesos el kilo de papa, 800 pesos el kilo de arroz, 4.000 pesos la carne. Es decir, lo que compramos nosotros diariamente subió muchísimo más que el 15%, y eso lo podemos verificar cada uno de nosotros en la economía. Y entonces eso es una especie de salvavidas de plomo, y además no solamente eso, sino que además se preanuncia que la inflación de agosto o se va a mantener en esos límites, en esos índices, o va a aumentar todavía. Entonces, digamos, es una situación más allá de las intenciones electorales del gobierno de remar para entrar en segunda vuelta o al balotaje. Es una depreciación, una profundización de las condiciones de vida de la gente, de todos nosotros. Sí, totalmente. Yo estaba pensando ahora, y creo que lo hablamos ayer cuando nos juntamos un poco para preparar esto, pues vamos a decir, esto como sale, está preparado. Imagínese si no lo hiciéramos. No, pero si uno toma estos datos que vos decís, la inflación de agosto 12,4, la de septiembre supuestamente va a andar por encima de ese número, con lo cual tomemos en cuenta que para encontrar otra inflación de arriba de 2 dígitos, tenemos que irnos 30 y pico 91. años. Claro, tenemos que irnos 32 años para atrás. Pero todas estas medidas, tanto la del impuesto a la ganancia, que funcionará en todo caso como una especie de aumento para un sector pequeño de la masa laboral, Sí, claro, como la otra, la recuperación de parte de lo que se paga en el IVA, van a quedar licuados rápidamente. En un par de meses, totalmente. Septiembre, octubre ya van a quedar licuados. Más allá de que todas estas medidas apuntan a diciembre, digamos, son bien cortoplacistas, bien de corte electoral y punto, pero van a quedar licuadas rápidamente. Y un hecho que habrá que seguir y habrá que ver, también tienen la contracara, esta disminución del IVA o recuperación del IVA, no sé cómo llamarla, esta medida que anunció hace poquitos días Massa, que es qué va a pasar con los negocios de barrio o con las ferias vecinales que no tienen la capacidad de bancarizar su venta. Claro, porque eso justamente, ustedes marcaban bien ese elemento, porque eso se hace con tarjeta de débito, todavía no está muy claro bien, pero se hace sí con tarjeta de débito, y la mayoría de los negocios de barrio, donde
la gente compra diariamente y se ajusta diariamente también, digámoslo, la mayoría no tiene postnet, la mayoría no entra, no cobra con las tarjetas. Entonces esto significa también una concentración en los grandes supermercados, que además no van a perder nada, porque la devolución del IVA la hace el Estado. Es decir, porque teóricamente estos sectores lo que hacen es que cuando cobran tienen que pagar el 21%, tienen que derivar el 21% al Estado. Ahora es el Estado el que no cobra eso. Entonces tampoco significa una medida contra los formadores de precios, por digámoslo de alguna manera. Lo cual también significa que cada paso en este intento electoral, cada paso los mete en un lío cada vez más grande, y mientras tanto, digámoslo, lamentablemente crece la figura de Milei, porque también varios analistas han marcado eso, de que Milei, sin decir una palabra de esto, recoge los desastres que se vienen haciendo y licúa a la Bullrich. Hay que decir también que esta medida de devolución del IVA, así como la medida de los bonos de 30.000 para los trabajadores estatales y de 60.000 para los trabajadores formales privados, no tienen en cuenta a un amplio sector de la economía, que son los trabajadores informales, precarizados, claro, que no reciben su salario a través de una cuenta bancaria, que no tienen una tarjeta de débito. Parece increíble hoy día, pero hay muchísima gente que no tiene. Yo personalmente soy trabajadora y no tengo tarjeta de débito, y como yo, un montón de gente, incluso a partir de la popularización de aplicaciones tipo billetera virtual, por poner un caso, cuenta DNI, muchas personas hemos resuelto nuestra necesidad de bancarizar nuestros ingresos a través de billeteras virtuales que no nos dan acceso a una tarjeta de débito. Sí, ese es un elemento. El otro que me quedó picando de lo que vos decías, Luis, es, yo no sé nada de economía, pero si el Estado deja de percibir parte de ese 21%, que es un impuesto regresivo, estamos todos de acuerdo, que entra casi directamente porque uno consume todos los días y diariamente también le entra, si deja de entrar ese dinero, parte de ese dinero, ¿de dónde va a sacar? ¿Cómo va a hacer para cubrirlo? No ¿te ocurre a vos cómo va a ser? Y emitiendo, obviamente. ¿Y eso a qué nos lleva? Emitiendo, lo cual va a profundizar el proceso inflacionario. Indudablemente es así. No somos unos especialistas en economía, pero parece una regla de tres simple. Y además, por lo que dice Liz, hay un amplio sector que no se va a ver beneficiado, y que es justamente la base electoral de Milei. Y que son los sectores más postergados y más perjudicados por el proceso inflacionario, por la precarización, etcétera. Claro. Mira, ahí me sorprendí, leí una nota con lo de Milei. Leí una nota de Infobae escrita por una periodista, una especie de editorial, y ella habla que fue al acto de Milei, cuando gana Milei. Dice, el público no estaba infectado de gente con cabeza rapada y tiradores como los mitines de los grupos de derecha europeos, grupos fascistas, ¿no? Pero dice, pero nunca vi tantas mochilas de trabajadores de aplicaciones de delivery juntas. Sí, es doloroso. Pero es una pintura muy grande, que es el sector donde pega Milei, que es un poco lo que nosotros venimos repitiendo, ¿no? ¿Cómo decirle a quienes no tienen ningún derecho que le van a quitar sus derechos? Y entonces, mientras eso esté planteado así, crece la figura de Milei. Obviamente que está el gran problema de cómo enfrentar a Milei, ¿no? Con lo que significa también desde el punto de vista de las libertades democráticas, desde un montón de cosas, de las barrabasadas que dice, muchas de ellas de las cuales está recogiendo piola porque se está acomodando
a lo que verdaderamente es un agente de las grandes patronales, ¿no? Viaja a Estados Unidos, presenta su plan al fondo, a los grandes banqueros, dice que ya si gana él van a venir fondos de inversión, buitres. Sí. O sea, nos está diciendo que van a venir buitres que ya existen, pero en bandada a la Argentina, ¿no? Pero claro, pero la salida tampoco es Bullrich ni Massa. Y entonces ahí aparece